Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Preguntarle, presidente, en su mensaje del día de ayer, además de pedir una votación a mano alzada para hablar de la reforma al Poder Judicial, también llamó la atención el grito de los presentes "fuera Piña", en referencia a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien se ha expresado en contra de que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto de los ciudadanos. Este grito, presidente, retumbó en los edificios del primer cuadro del Centro Histórico, incluido el edificio de la Suprema Corte. Presidente, a la par de esto, hace unos días, jueces otorgaron recursos legales para que, en caso de que la reforma judicial sea aprobada por diputados federales y senadores, no sea discutida, no sea aprobada por los congresos locales. Recordemos que para realizar una reforma constitucional, además de aprobarse en el Congreso de la Unión, debe ser aprobado la reforma por los congresos locales. Presidente, usted ha impulsado, su administración ha impulsado esta reforma al Poder Judicial. ¿Se prepara alguna estrategia ante este escenario? ¿Ya se vislumbra qué pasos se pueden tomar? Bueno, recapitulando, para tener los antecedentes, nosotros consideramos que el Poder Judicial está mal, hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción en el Poder Judicial y que es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial. Y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que en vez de que los jueces, magistrados, ministros los designen o elijan el presidente, los senadores, al final de cuentas los partidos, que mejor los elige el pueblo, así como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, al presidente, a la presidenta de la República, con voto directo, secreto, que se cumplan requisitos de que sean abogados, mujeres, hombres, titulados, y que se busque que sean candidatos íntegros, honestos, y que sea el pueblo de México el que decida. Se ha alegado de que funciona bien el Poder Judicial, y no es cierto. Aquí lo hemos visto. ¿Cuántos jueces dejan libres a presuntos delincuentes del crimen organizado, famosos, y también a delincuentes de cuello blanco, a funcionarios corruptos? Hay evidencias de que dejan en libertad a todos estos personajes los fines de semana, el famoso sabadazo. Se puede probar de cómo de 100 que liberan, 20, 25 los liberan de martes a jueves. Y
75 y hasta 80 de esos 100 los liberan de viernes a domingo. Está aprobado. Y es bastante la corrupción. No se atiende al pueblo que exige justicia, están nada más para servir a los de la cúpula del poder económico y del poder político y de la delincuencia organizada. Bueno, ¿qué dicen? Que no cualquiera puede ser juez. ¿Por qué no, si cumple con los requisitos? ¿Qué es más complejo ser juez que ser presidente de la República? ¿Y por qué al presidente se le elige? ¿O gobernador de un estado? ¿O presidente municipal? ¿Qué es más complicado ser juez que ser presidente municipal, que ser gobernador, que ser presidente de la República? Entonces la propuesta es, a ver, si los elige el pueblo, pues los jueces van a saber a ciencia cierta de que son representantes del pueblo, que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados. Y esto va a ayudar mucho para que se imparta justicia con honestidad y se vaya limpiando el Poder Judicial, que desde hace tiempo se empezó a corromper, porque no solo era el influyentismo, sino ya los que llegaban al Poder Judicial formaban grupos y está demostrado que está lleno de familiares. Es el poder con más nepotismo de los tres poderes. Trabajan esposas, hermanos, hijos, sobrinos, papás, mamás. Parece el DIF, es el poder de la familia. Entonces, eso es lo que está en debate. No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces. Y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense, el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes.
Y esto lo digo porque un juez, creo que de Chiapas, ordena al Poder Legislativo, un juez, que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial. Un juez de Chiapas. Y otra persona, creo que un juez, primero fue un juez y una jueza de Morelos dice que no deben en el Poder Legislativo enviar, en el caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, locales, porque como se trata de una reforma constitucional, no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales apruebe. Pero esta juez dice no se envíe a los estados. O sea, paran o pretenden detener el proceso legislativo. Y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo, pues, discutir, aprobar las leyes de ningún otro poder. A ver si encuentras lo que se establece en la Constitución sobre esto en el artículo 35. Y luego está también en la ley de amparo. No procede un amparo cuando se trata de una decisión que tiene que ver con la reforma constitucional que corresponde al Poder Legislativo. También está muy claro, pero esa es la Constitución, es la ley de amparo y además, como estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte, ya hay lo que se conoce como jurisprudencia. Ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias. Para llegar a la jurisprudencia, si no estoy equivocado, tienen primero que discutirse las llamadas tesis, y cuando se aprueban en una dirección un número determinado de tesis, ya pasan a ser jurisprudencia. Es un proceso. Y si ya está resuelto con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la ley de amparo y en las jurisprudencias
del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, mayoría calificada, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Pero hay algo que tiene que ver, no sé, la ley de amparo, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así de claro. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no funciona. El juicio de amparo. ¿Qué es lo que están haciendo estos jueces? Y existen, además, como comentaba, las tesis y las jurisprudencias sobre el mismo tema. Por eso es que la gente al principio a lo mejor tenía algunas dudas, ¿no? Pero ahora ya todo está muy claro. Hablan de Estado de Derecho y es Estado de chueco. Y ya es un asunto no estrictamente jurídico, es un asunto por tratarlo bien político, pero en realidad politiquero, porque ya están metidos ahí personajes de la política, de los partidos opuestos, del conservadurismo y otros personajes. Imagínense, se fue de vacaciones a Aguilar Camín y regresó diciendo, no puede haber sobrerepresentación, no puede tener Morena y los partidos
de la transformación, mayoría calificada. Y en Campana a muchos, cuando la Constitución, así como en este caso, es muy clara la ley, pero además había el antecedente de que ya se habían dividido, se habían distribuido los plurinominales desde hace 15 años con la misma fórmula que establece la Constitución y las leyes. Y encampanan a gente al grado que el mismo presidente del INE anterior, que ya había resuelto con la fórmula de la Constitución y de la ley de la materia, cuando le tocó a él atender este asunto en el 21 y también cuando le tocó en el 18, cambia de parecer y dice, hay sobrerepresentación, hay que interpretar la Constitución. Entonces, el Consejo del INE, el tribunal, resuelve de la misma manera de cómo se había resuelto hace 15 años. Pero no conformes, ahora de nuevo a violar la Constitución. Y si le damos tiempo a esto, es para que no manipulen a los jóvenes que estudian Derecho, para que tengan todos los elementos. A lo mejor los jóvenes que estudian Derecho y que van a las manifestaciones pensando de que se está queriendo establecer un régimen autoritario, dictatorial, monárquico, como dicen los intelectuales orgánicos y corruptos del régimen de privilegios que imperaba en nuestro país. A lo mejor creen de que es cierto. Pues no, todo es pura falsedad. Y ya la gente pues se está dando cuenta, los ministros, el señor Juan Carrancá, Juan Luis Alcántara Carrancá, en su casa en las lomas de Chapultepec, organiza un encuentro en campaña con la ministra Piña y con el señor Alejandro Moreno, presidente del PRI, y llevan invitados, no sé si fueron algunos magistrados del Tribunal Electoral, un encuentro, una cena. ¿Qué tiene que hacer la presidenta y un ministro de la Suprema Corte y magistrados del Poder Electoral con el dirigente del PRI? Por eso, pues la gente
se da cuenta. Ayer estaba yo viendo de que cuando está la asamblea en el Congreso, los del PRI dicen: nosotros nos vamos a salir del Pleno porque no se está cumpliendo con el mandato de la jueza y del juez, que están ordenando que se detenga la asamblea. O sea, se salen para darle validez a la intromisión facciosa, ilegal, anticonstitucional del Poder Judicial en decisiones que corresponden solo al Poder Legislativo. ¿Y dónde están los constitucionalistas del conservadurismo que no dicen nada? Nada. Imagínense que fuese una cosa de nosotros. Los medios, estaría Ciro y López Dóriga y Loret y Pepe Cárdenas gritando y entrevistando a expertos, porque para todo hay expertos, ¿no? Y rasgándose las vestiduras. Entonces, ayer nada más para pues no aburrirnos tanto, porque era largo el discurso, había sol, un informe de 2 horas. Pues aunque nos lleve más tiempo, pero vamos a interactuar, ¿no? Porque si no, es un monólogo. Sí, hubo un desmayado, o 2 o 3, porque fueron como 2 horas. Entonces, dije, a reserva de que ya sabemos que mañana los medios, y seguramente lo destacaron, van a decir que a mano alzada, ¿no?, resolvimos. Pero no somos como, ¿cómo se llama la empresa esta encuestadora? Massive Caller, que los engañó a los conservadores, o cayeron en el autoengaño, porque es espejito, y porque usaban esa encuesta, ¿no? Hasta Said dice: no, sí, salía una encuesta en donde había empate y hasta ganaba la señora Xochitl. Pues era esa encuesta, ¿no? Y por eso, pues, me decían algunos que en Santa Fe, en Polanco, en Las Lomas, ¿no?, se fueron a dormir, porque acuérdense que a las 6 de la tarde salen a decir que habían ganado de manera irresponsable. A ver si lo pones, cuando salen a decir a las 6 de la tarde que habían ganado, y pues a brindar en Las Lomas, ¿no?, y en Santa Fe, y se van a dormir, pues, y al día siguiente pues ya parece que habían perdido, pero como
nunca se había visto una victoria así, de más de 30 puntos de ventaja. ¿Cómo se atrevieron sin tener información? Incluso alguien dijo que tenían resultados de la encuesta Massicolor. Entonces, si lo encuentra fácil, si no, nada más donde están diciendo ganamos en la delegación Benito Juárez, ganamos en los estados de Morelos, Yucatán, Veracruz, Guanajuato, ganamos en la presidencia, ¿no? Ganamos la presidencia. Y por eso, pues también encajó lo que dijo un comunicador famoso, de los que eran muy escuchados antes, ¿no? Ferriz, que había una fórmula en donde algoritmo donde los votos que eran para Xóchitl se le pasaron a Claudia. ¿Tienen algo? No le hace que nos lleve tiempo, ¿no? Total, hoy no hay exposición de nada. Y ayuda a contextualizar, porque no hay texto sin contexto. No hay ninguna noticia si no se tienen los antecedentes. Xóchitl Gálvez está hablando, seguramente ya anunciando que ella ganó la elección presidencial. Vamos con ella. Nietos, todos felices, todos contentos, todos con un enorme amor por México. Despertamos un movimiento cívico a favor de la vida, la verdad y la libertad, también a favor de la democracia. Gracias de todo corazón a todas y todos los ciudadanos que salieron a votar, a los que votaron por mí y a los que no, también gracias. Gracias también a todos los funcionarios de casilla, a los representantes de los partidos que están contando cada voto en este momento con una gran responsabilidad y esmero. Les pido que por favor no se muevan de sus lugares, sigan con su labor hasta terminar de contar el último voto y recibir el acta, y después acompañar y custodiar todos los paquetes electorales hasta que se entreguen en el comité distrital. Que no se nos olvide, estamos compitiendo contra el autoritarismo y el poder, y son capaces de todo. Ahora quiero decirles algo muy importante. Por la altísima participación ciudadana, de más de 80% en muchas casillas, por la energía y el entusiasmo de la gente, por la información de los triunfos de Santiago Taboada en la Ciudad de México, de Pepe Yunes en Veracruz, de Livia Denise en Guanajuato, de Lucy Mesa en Morelos, de Renán Barrera en Yucatán y de Lalo Rivera en Puebla, y por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el Poder Legislativo. Por esos resultados está claro que ya ganamos.
dijeron a qué hora. A las 7. Entonces a las 7 dan a conocer esto, pues a la fiesta, ¿no? En las casas donde estaban a favor. Y ya se van a dormir, pero al día siguiente dice Pedro Ferriz, si fue una pesadilla. Cuando levanté, resulta que no era así. Entonces, han continuado con esto. Y hay que, pues, también respetar, por más que se les dice que ya acepten, ¿no?, la realidad, se moderen, que no hagan el ridículo, que hagan una buena reflexión, un análisis de por qué no les fue bien. Es de sabios cambiar de opinión. No, siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo. Ojalá y actúen de otra forma, porque es muy importante la oposición, y una oposición responsable, seria, honesta, no una oposición que se dedica a mentir y a culpar a otros. Por eso fue lo del Zócalo ayer. A ver si no tienes lo del Zócalo, la partecita en donde le pregunto a la gente, para que también, porque no todos vieron lo de ayer, para que se conozca en qué contexto, ¿no? Dice la pregunta, claro que no es con casillas, ya sabíamos, ¿no?, que iban a cuestionar que era a mano alzada, pero pues eso da una idea porque ni modo que eso lo va a transmitir Televisa o Azteca o Imagen. No hay información. Entonces, sí hay mucha gente que ve la mañanera, no es para presumir, pero a veces uno dice, no, ya salió en las redes. Sí, pero no es todo. Aquí se ve más, se difunde más. A ver si está por ahí. ¿Esperaba esa respuesta de la gente, presidente? Sí, es que la gente está muy politizada, muy consciente. El pueblo no es tonto. Uno de los errores, posiblemente el principal error del conservadurismo, es el menosprecio, el ninguneo al pueblo.
se quedaron con la idea de que la política es asunto de los políticos y que el pueblo es tonto, que el pueblo no existe. A ver si pones también, hay una parte después en donde hablo de la democracia, de Kratos y Demos, ¿sí? ¿Qué es lo que les gusta a los oligarcas, a los de arriba, ¿sí?, y a sus seguidores? Les gusta que haya Kratos sin Demos, poder sin pueblo, y eso no es posible, eso no es democracia, no se puede borrar al pueblo. ¿Cómo? Si la democracia es el poder del pueblo. Entonces les cuesta trabajo, se acostumbraron a un sistema político oligárquico con fachada de democracia. Y eso ya no funciona. Como no les funciona su clasismo, su racismo, la discriminación, entonces tienen que hacer un esfuerzo, se tienen que ir en retiros, allá a la reflexión, al análisis, para ir aceptando de que el pueblo existe, de que hay que respetar al pueblo, y en una de esas que hay que tenerle amor al pueblo, que es amor al prójimo, pero si no se le va a tener amor al pueblo, si no alcanzan a ser sensibles y amar al prójimo, pues cuando menos que respeten al pueblo, nada más, porque si no, no les va a ir bien, va a ser como hace 3 meses, que pensaron que iban a manipular al pueblo, que con el dinero, que con los medios de información al servicio del conservadurismo iban a poder obtener triunfos, y fue un tenga para que aprenda. Pero no quieren aceptar la nueva realidad. A ver si está. ¿Qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente? ¿No puedes empezar antes? Un poquito antes, cuando voy al tema. Con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo?
Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Kohler para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Kohler. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstención. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América de Tocqueville. Ahí está cómo se fundó esa gran nación a partir de la democracia. Ahí. A ver, ese otro. Para los que no pudieron venir y no lo escucharon. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. Necesitamos, eso no hay que olvidarlo, necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia. Democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos Kratos con demos. Democracia, lo hemos dicho varias veces, se compone de dos partes. Demos es pueblo, Kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es Kratos sin demos. Quieren poder sin pueblo. Al carajo con eso. Está claro, ¿no? ¿Cómo está el debate? Muy bien, presidente. ¿Cómo se